Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que le estés viendo esto. El día de hoy estamos teniendo un podcast muy interesante acerca de cómo generar un liderazgo adaptativo y reskilling. Como sabes, mi nombre es Adrián, CEO de Neuroleadership Institute en Perú, una organización líder a nivel global en liderazgo y neurociencias. Y todas las semanas traemos a múltiples expertos líderes, CEOs, directivas, gerentes de las principales compañías del país de América para compartir junto con ESAN algunas iniciativas muy interesantes que se están realizando en transformación cultural, digital, agilidad, cómo hacer reskilling, upskilling y sobre todo adecuarnos en un entorno de trabajo remoto tan retador. Hoy en día tenemos una persona muy interesante en la sala, en la casa, que es no solamente a mí en la organización, sino que además es una excelente persona. He tenido la oportunidad de conversar con ella varias veces en estos últimos días y he tenido una gran suerte de conocer una persona con mucha calidad humana, pero sobre todo un espíritu de crecimiento increíble. Así que me siento muy contento de estar aquí con ella. Se llama Tarsila Shino. Ella trabaja además como gerente de transformación del banco más importante del país, no porque lo diga yo eso, sino porque realmente en el mercado es quien tiene más participación y más años y una base de clientes más amplia. Y además viene realizando cosas muy interesantes, Tarsi, también en su carrera profesional. Ella viene pues trabajando anteriormente en una empresa en el área también de comunicaciones, cultura, siempre relacionada a recursos humanos, y hoy en día además brinda unos talleres en los cuales yo mismo me he inscrito a participar para aprender acerca de trabajo remoto y feedback con unas certificaciones muy interesantes que ya nos comentará. Tarsi, de verdad que muy contento de estar aquí contigo y poder aprender tanto la mañana de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Adrián, yo recontra feliz por la invitación, gracias y espero que nada, hoy podamos conversar, compartir cosas que sean relevantes e importantes para la gente que nos esté escuchando. Genial, buenísimo. Entonces, rápidamente, bueno, ustedes ya me conocen. Como saben, tuve la oportunidad de conducir varios conversatorios entre líderes que los invitamos a revisar. Y como saben también, el Neuroleadership Institute y Peak Performance, que son dos unidades de negocio que tenemos aquí en la compañía, están enfocadas en un propósito que es ayudar a través de la ciencia a maximizar el desempeño. En ese sentido, esta conversación vamos a tratar que también tenga una base science-based. Estamos presentes en los 5 continentes, 12 millones de personas entrenadas a lo largo de los últimos años y trabajamos con las principales universidades también como ESAN, Piura, UTEC, etcétera. En el mundo tenemos muchas partes interesantes. Como sabemos, también hemos aprendido mucho de muchas organizaciones. Me acordé, Tarsi, que también del BCP en su momento, no me había acordado. Es que están en todas. Estamos en todas. Y bueno, un poquito más de preámbulo acerca de Tarsila Shino. Tarsi además tiene en su rol un punto muy interesante, que es que es la persona que tiene, bueno, yo creo que la escuela tiene el honor y tú tienes el honor, mutuamente tienen el honor de poder estar en un proyecto muy interesante que es dirigir la escuela de liderazgo más grande del país. Tarsi, ¿qué se siente ser responsable de una escuela que fomenta la formación de más de 17.000 líderes? Es un desafío gigante. En realidad, la población general del banco, Adrián, tiene 17.000 colaboradores. Nuestra escuela de liderazgo tiene un alcance para más de 1.500 personas y la etapa en la que estamos durante todo este 2020, sobre todo creo que es un hito bien importante porque estamos hoy en una fase de laboratorio en la cual estamos reinventando la escuela de liderazgo del BCP, ¿no? Y el próximo año vamos a salir con una nueva propuesta que además responde con un sentido de urgencia a la nueva coyuntura en la que estamos viviendo hoy, sin dejar de ver sobre todo cuál es nuestro norte de transformación cultural y sobre todo esto, cómo orientamos toda la escuela hacia el propósito que tenemos, que es transformar planes en realidad. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, súper contentos de poder aprender. Hoy voy a aprovechar para dejar aquí de compartir pantalla y poder darte el pase para que podamos hacer la presentación y continuar compartiendo mucho valor con la audiencia. Un segundo, por favor. Vamos a dejar de compartir. Ahí está. Aquí además aprovecho para hacerte anfitrión. Listo, ya estamos. Ahí tienes todo el poder para compartir más. Buenísimo, Adrián. Como habíamos conversado, hoy vamos a hablar sobre todo de cómo enfocamos el tema de trabajo remoto y cómo enfocamos el liderazgo y cuáles son aquellos desafíos desde el liderazgo y la agilidad que nos plantea el trabajo remoto.
Entonces, ahora sí, si les parece, voy a ir a la pantalla, me cuentas si se Sí. puede ver bien, la Ajá, voy a agrandar, así que apenas esté pantalla completa me avisas para comenzar. tal cual. Muchísimas gracias, sí, se ve súper bien. Y de hecho, en ese entorno del trabajo remoto, creo que lo más relevante que hoy en día están haciendo las organizaciones es tratando de adaptarse y maximizarlo, porque creo que ya pasamos la etapa en la cual las organizaciones, digamos, se han dado cuenta que pueden trabajar en remoto. Ahora el reto es cómo aceleramos esa curva. Y de hecho, ya habíamos conversado tanto acerca de esto que, de hecho, doy por asumido hasta el tema, pero es importante que lo remarques y además creo que la relevancia es que tú tienes unas metodologías que has aprendido muy interesantes, así que estoy seguro que van a ser de mucho interés para la audiencia. Cuéntanos un poco de esto, por favor, un preámbulo general. ¿Qué es lo que vamos a ver? Sí, buenísimo. De hecho, algo que tú has mencionado está relacionado a cómo vamos a acelerar este cambio de paradigma en nuestra forma de ver el trabajo. Y creo que la gran responsabilidad que tenemos todos es de cómo nos vamos a profesionalizar en este nuevo cambio de paradigma del trabajo, ¿no? Lo conversábamos previamente a este podcast y hablábamos de que siempre cuando hemos estado en el mundo pre-COVID, hemos estado buscando ser mejores, aprender, capacitarnos, ¿no? Hoy estamos en una etapa muy importante porque hoy estamos transitando hacia una nueva forma de ver el trabajo. No estaba escrito en ningún lugar, no estaba en los planes, yo creo que de nadie. El tema del impacto de la pandemia más bien lo que ha generado es acelerar este tránsito hacia entender nuevas formas de trabajo, hacia creer en el trabajo remoto y como siempre diré, si tanto nos hemos preocupado durante la vida presencial en capacitarnos, hoy más que nunca que este es un entorno distinto, el virtual es un entorno muy desafiante, Adrián, para trabajar, pero también demanda que tengamos un alto sentido de profesionalizarnos en esta práctica, ¿no? Y creo que es momento de hacernos cargo. El futuro del trabajo como tal, Adrián, es un tema, no es nuevo, no, el futuro del trabajo no existe a raíz del COVID, del futuro del trabajo se viene hablando hace muchísimos años. Sin embargo, lo que sí pasa hoy en día es que hoy todos hablan del futuro del trabajo. Antes era visto, si lo quieres ver así, como futurista, ¿no? Hoy en día, en realidad, todas las organizaciones tienen que mirar hacia cómo vamos a entender las nuevas dinámicas de trabajo. Y creo que lo que vamos a ver hoy enlaza con esto y enlaza además cómo le metemos, por eso si ven la charla o la charla que vamos a tener hoy se llama remoto y agilidad, ¿no? Porque creo que la agilidad es un mindset que cada día cobra muchísimo mayores adeptos y eso me encanta. Soy una persona que trabaja 100% en Ágil, descubrí Ágil hace 3 años. De hecho, mi llegada al BCP me abrió la mirada hacia el mundo de la agilidad y creo que la agilidad va a tener que ser un componente de supervivencia para todos aquellos que querramos entender también el futuro del trabajo. Ujú. Súper interesante. En ese sentido, por ejemplo, dentro de lo que vamos a ver, para ti, ¿qué es lo más valioso? ¿El mindset, la estrategia, la implementación? ¿Cuál es el orden para ti en base a tu experiencia? Sí, me encanta la pregunta porque creo que hay muchos ingredientes que están por ahí dispersos. Ahora lo que necesitamos entender, como bien dices tú, es cómo armamos esa receta, ¿no? Cómo vamos preparando, cuál es el paso uno, cuál es el paso dos. Definitivamente, Adrián, el paso uno es el tema del mindset, ¿no? Sin mindset no hay nada. Y también esto creo que es algo en lo que hemos coincidido previamente. Y definitivamente sin growth mindset, sobre todo, no vamos a poder transitar al nuevo paradigma de trabajo, ¿no? Creo que ese es un gran desafío dentro de las organizaciones, dentro de cada uno de los colaboradores, para los líderes es un gran desafío de que sean ellos catalizadores realmente de un growth mindset dentro de la organización. Creo que ese es el primer paso. Como bien dices tú, luego ya podemos comenzar a pensar en cómo armamos la estrategia, ¿no? Pero tiene que ser una estrategia que esté sobre todo, Adrián, soportada por propósito,
una estrategia que esté soportada por cultura de confianza, porque no existe trabajo remoto sin cultura de confianza, y tiene que ser una estrategia que esté alineada obviamente con el negocio. Tiene que haber una triada, creo que bien importante ahí, entre negocio, propósito y cultura de confianza para comenzar a diseñar la estrategia. Y luego pensar en la experiencia, ¿no? La experiencia en sí creo que va a venir a ser también otro gran tema. Hace poco leía un artículo del CEO, de un CEO bastante reconocido, australiano, se me dio ahora el nombre de la empresa, luego te lo puedo contar, pero él mencionaba que hoy en día todos los que estamos viviendo en nuestras casas y estamos pasando por esto, lo que estamos viviendo en realidad es un hero's journey, ¿no? O sea, un viaje heroico en el que cada uno desde su casa está realmente desarrollando y descubriendo una serie de cosas que nunca hubiera esperado encontrar, ¿no? Y creo que eso va atado mucho a entender la experiencia, ¿no? de las personas. Te diría entonces que es mindset, estrategia y experiencia. totalmente de acuerdo. Y súper además contento y curioso por lo que se viene conociendo todo lo que hemos hablado acerca de estas herramientas tan interesantes. Así que empecemos Buenísimo, esta parte. empecemos. Bueno, esta soy yo y de hecho me encantaría contarles cuál es mi experiencia en Por remoto. En favor. realidad, trabajé durante 3 años, lo mencionaste tú, Adrián, al inicio, liderando un equipo distribuido en América del Sur, entre Perú, Chile, Colombia, Bolivia y Argentina. Y en realidad entre el año 2016 y 2018, gran parte de mi desafío fue cómo manejar un equipo, por un lado, tan diverso a nivel de nacionalidades, y además trabajarlos y manejarlo en remoto, ¿no? Creo que eso me brindó a mí como la primera base de, de poder sumergirme en este mundo. Luego llegó la pandemia, antes de la pandemia felizmente llegó mi hija, y con la llegada de la pandemia y estar encerrados en casa descubrí otra cosa, Adrián, que era lo maravilloso que es estar en mi casa trabajando y viendo también a mi hija crecer y desarrollarse, ¿no? Sí, Entonces, desde que mi hija tiene 6 meses, ha comenzado todo esto, ahora tiene 1 año y 1 mes, entonces he pasado todo este tiempo sin perderme ningún momento importante de su vida, que probablemente en otra situación, Adrián nunca la hubiera visto, ¿no? Quizás en otra circunstancia o en la vida pre-COVID hubiera llegado todos los días a las 6 de la tarde a la casa, solo para bañarla y qué sé yo. Entonces, junté esto, Adrián, junté esta experiencia que había tenido previa, junté el hecho de sacarle el máximo provecho, disfrutar en mi casa y estar con mi hija, y comencé a sumergirme mucho más en encontrar en el trabajo remoto una gran opción para poder desarrollarse y para poder ser feliz, que es como me siento hoy en día. muy interesante. Trabajo, En la foto sale tu hija también como Van Damme, ¿no? Sale una pierna estirada. sí, sí, pero y esa es la realidad de todos los que estamos con hijos en nuestras casas, ¿no? Y a mí me da mucha risa porque a veces hay fotos como de stock que se ven muy lindas de gente idealizando el trabajo en remoto con sus hijos, pero la realidad es esta, ¿no? Que no los puedes contener y están casi que te patean la computadora. Esta es la vida real, ¿no? Expectations versus reality. Sí. Además de eso, Adrián, estoy trabajando en remoto en el BCP, gran parte del staff, te diría casi el 90% del staff estamos trabajando en remoto desde que comenzó la pandemia, y vamos a seguir en esto hasta probablemente sin un aviso de retorno por el momento. También este año comencé a construir un emprendimiento que está muy atado a una línea de crianza, porque bueno, nada, la Mujer, maternidad eres me, una me máquina. removió varias cosas. Y este año hemos armado todo en remoto, un proyecto de una línea de muebles, ¿no? Para criar con amor. Entonces también somos 3 mamás que nos hemos unido. Y nada, Adrián, no nos vemos desde hace mucho, pero estamos armando todo esto en remoto. Creo que es bien interesante también eso. Y finalmente, eh, he armado la comunidad de Remote Workers que salió esta semana que pasó, que es un espacio sobre todo para poder acompañarnos entre profesionales que estamos juntos
y descubriendo una nueva y eficiente manera de trabajar, ¿no? Entonces, esto la verdad que también yo creo que viene con mucha fuerza, es una red de contención para compartir aprendizajes, para entrenarnos, para profesionalizarnos y para aprender los unos de los otros. Así que eso es como un poquito los cuatro puntos que tengo y sobre los cuales creo que me han servido para poder mostrarte lo que te voy a mostrar hoy. No, Estamos viviendo, Ariana, un no, cambio. no quiero que seas tan humilde, ¿no? Déjame reconocer, por favor, toda esa capacidad puesta en ejecución, ¿no? Que creo que ya la gente conoce de ti. Uno es interesante cuando entra a LinkedIn y ve tus posts, ¿no? Y tu trabajo. De hecho, se nota toda una máquina de ejecución y eso creo que habla muy bien, no solamente de lo que nos vas a enseñar, sino de que realmente lo pones en práctica, que es lo más importante e interesante. Y quiero hacerte una pregunta en ese sentido. ¿Cómo implementas esta mentalidad y estas estrategias ágiles en tu organización del tiempo para poder cumplir tan bien con tantas cosas a la vez? Sí, creo que es ser metódico. Yo he sido durante mucho tiempo y durante muchas épocas en mi juventud muy dispersa, Adrián. Creo que hemos conversado en algún momento también sobre esto. Tengo que organizar muy bien mi tiempo porque tengo muchas cosas para hacer durante el día. Comienzo muy temprano, tú lo sabes. Yo estoy sentada, lista para comenzar mi día a las 7 de la mañana. Pero hay cosas, Adrián, que creo que si algo me sirve y si lo puedo compartir y humildemente dar el consejo, creo que hay cosas que son no negociables, ¿no? Para mí un no negociable es el tiempo con mi familia y después de las 6 de la tarde yo no veo nada, o sea, no estoy. Estoy con mi hija, estoy con mi esposo, no agendo ninguna reunión y apago la computadora, me alejo del celular hasta más o menos las 9:30, 10 de la noche, ¿no? Que para mí ese es el tiempo en el que le tengo que sacar máximo provecho y los fines de semana también, ¿no? Y después, nada, es organizar. Creo que Ágil también te enseña a ser muy metódico y eso me encanta. Trabajar en un marco como Scrum te permite ver cuál es tu entrega de valor, concentrarte, medir tu entrega de valor en pequeños entregables, y nada. Y como siempre diré, el dicho de mi abuela, al que madruga Dios le ayuda, y creo que es cierto, ¿no? O sea, comenzar desde temprano me sirve, además porque como ves, tengo que combinar entre lo que hago y mis proyectos personales con el trabajo, con la familia. Sí. Duermo temprano también y hago ejercicios, que también es importante y es un no negociable en mi vida, ¿no? También, ese es otro no negociable que te digo, y sé que tú también eres re deportista y no lo dejo de lado, ¿no? O sea, casi que hay que saber, creo que marcar bien cuáles son tus no negociables en el día, pero si no te come, o sea, si no te carcome más que te come toda esta vorágine, ¿no? No es fácil que estemos encerrados en nuestras casas y que la casa se haya convertido en el espacio para todo, el espacio para trabajar, el espacio para socializar, el espacio para descansar, el espacio para pensar, para hacer ejercicios, ¿no? No es nada fácil, la verdad. Es súper interesante lo que estás mencionando y de verdad que muchas reflexiones creo para toda la audiencia de todo esto. Y ese cambio del paradigma en el trabajo creo que es muy interesante y estoy seguro que lo que viene va a ser para la audiencia caramelo solamente y leite para aprender cómo adaptarnos y ser más eficientes en el trabajo. Y Cuéntanos. espero que sí, te cuento, les cuento, quiero que comencemos entendiendo esto, que es un cambio en el paradigma de trabajo. No vamos a volver a ver las formas de trabajo como eran antes. Esto, ojo, y aquí quiero ser como muy clara, no estoy diciendo, o mi mensaje nunca es en ningún foro, la vida va a ser 100% en remoto. No va a ser así, eso es una falacia, pero sí tenemos que entender que todo lo que estamos viviendo hoy y que de momento no tiene fecha de cierre, porque mientras en realidad, Adrián, no tengamos la tranquilidad de poder transitar por las calles con seguridad respecto al tema del virus, todavía seguimos aquí, ¿no? Entonces, en general mi mensaje siempre es, hay un cambio de paradigma en el trabajo, no vamos a ser 100% en remoto, pero no vamos a volver a ser los que éramos antes.
tampoco. Y el trabajo remoto ya no va a ser un beneficio, sino que en realidad va a tener que formar parte de nuestro entendimiento de cómo entendemos ahora el trabajo, ¿no? Me gusta siempre traer esta viñeta que justamente pone en prueba el tema este de que muchas compañías veían la transformación y la transformación digital concretamente de repente como un proyecto a mediano o a corto plazo, incluso en algunos casos hasta a largo plazo, Adrián. Lo cierto es que este hecatombe que viene siendo el tema del COVID-19 y la pandemia, lo que ha generado es que todos tengamos que cambiar así, ¿no? Sí. Y además creo que la gran duda que surge a partir de que estamos encerrados y de que comenzamos a partir de la quincena de marzo a estar trabajando desde casa, es la gran duda. Creo que el ser o no ser hoy es la productividad, ¿no? Ese siempre es la gran duda. He conversado con muchos gerentes a lo largo de estos meses, sobre todo gerentes comerciales, Adrián, que, que tienen esta inquietud, ¿no? Oye, ¿cómo puedo saber si mi equipo está trabajando realmente? Antes estaba yo en la oficina y tenía como la visibilidad de todos, de verlos sentados frente a sus computadoras, ¿no? Y aquí me gusta siempre para comenzar a abordar esta gran duda de si se es productivo o no estando en remoto, me gusta traer a Darren Murph. Darren Murph es el gerente de trabajo remoto de GitLab. GitLab es una compañía, Adrián, creada 100% en remoto hace más de 5 años. Es una compañía con 1.500 colaboradores distribuidos alrededor de 62 países en el mundo. Y si hay algún referente de cómo manejar y desarrollar y sostener una compañía en remoto, ese es GitLab. Darren Murph es un gerente de trabajo remoto y aquí me encantaría que también, ojo, ¿no? Hagamos un foco. Este puesto que hoy puede parecer todavía exótico, ¿no? Que es gerente de trabajo remoto, en realidad es un puesto que existe. Darren Murph es gerente de trabajo remoto hace 5 años en GitLab, no es que es gerente a partir de la pandemia, ¿no? Para mí, algo que se viene y que va a ser un puesto, sí o sí, van a ser los puestos de las gerencias de trabajo en remoto. Y él lo que te dice es, oye, si realmente te preocupa saber si tu equipo está trabajando en remoto, dime, ¿no? ¿Acaso no te preocupaba eso cuando tenías la capacidad de poder verlos, ¿no? Y aquí me gustaría traer también una frase que escuché a la directora de recursos humanos de Microsoft en España, Adrián, que ella mencionaba y decía, bueno, con todo este cambio que venimos teniendo, la mentalidad hoy de Microsoft es, el trabajo no es el lugar a donde vamos, el trabajo es lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que todos estos planteamientos, que además son de empresas tan referenciales en el mundo, nos llevan a reflexionar de cómo vamos a entender hoy el trabajo, ¿no? Eh, los puestos de trabajo en remoto, siempre me gustaría decir, no aparecieron hoy, han existido desde siempre. Santander en el Reino Unido tiene una gerente de relaciones remotas y las tiene desde hace mucho. Existe desde hace también mucho tiempo un career job coach de trabajo remoto, ¿no? Gonzalo Hall, un portugués, a mí me encanta traer mucho el caso de Gonzalo porque Portugal sorprendentemente es uno de los países referentes en el mundo de trabajo en remoto, tiene una legislación de trabajo en remoto de más de 25 años y Gonzalo es fundador del movimiento de trabajo remoto, ¿no? Entonces hay gente que viene trabajando esto, estas personas no aparecieron hace 6 meses, estas personas vienen apareciendo desde hace mucho. Está Darren Murph también, es la competencia, pero me parece importante y relevante traerlo, el BBVA en España, Adrián, desde marzo, tiene, como ves, un gerente de trabajo remoto. Sí. Entonces, todo esto viene sucediendo, no es Photoshop, esto es real, y el mundo va hacia este lado, ¿no? El mundo va hacia aquí. Y es súper Creo, Adrián, sí. y es súper interesante lo que mencionas porque hace poco estaba con Pierre Marchand, es vicepresidente de IBM para aquí, para Latinoamérica, y él me decía en uno de los podcasts justo que estábamos teniendo que IBM, por ejemplo, es una compañía que había estado haciendo trabajo remoto desde los 60s. Y me pareció increíble cuando me empezó a dar algunos pilotos, y luego como en 90 se intensificó esta etapa de esa filosofía de trabajo.
Y entonces, como tú dices, hay muchas compañías que ya han estado haciendo esto y muchas personas creen, no, eso es algo que recién se está dando, hay muchas prácticas y qué bonito que tú hayas pues podido hacer doble clic en muchas prácticas de varias compañías para poder extraer esto mejor y poder compartirlo con muchas personas. Creo que es de gran ayuda. De hecho, hoy vamos a ver algunos ejemplos de cómo vienen compañías referentes en el mundo desarrollando ya programas de este nuevo cambio de paradigma en el trabajo. Pero antes de entrar en eso, creo, Adrián, que es bien importante y bien valioso que tengamos claridad de los conceptos, ¿no? Yo siempre diré que lo importante es entender el concepto para a partir de eso entender a dónde vamos. Mm. Hoy, y este es otro mensaje que me gusta compartirlo, hoy no estamos trabajando en remoto, ¿no? Hoy estamos en nuestras casas, en medio de una pandemia, encerrados, trabajando. Eso no es el trabajo remoto, ¿no? Entonces, si yo voy a avanzar a la siguiente, esta es la lámina que quería traerles y mostrarles. Ordenemos los conceptos. Trabajo remoto es cuando no trabajas en la oficina, sino que tienes la posibilidad, Adrián, de elegir desde dónde quieres trabajar. Hoy no tenemos la posibilidad de elegir desde dónde tenemos que trabajar. Hoy estamos en nuestras casas cuidándonos para no exponernos y salir. Entonces creo que ese es el primer planteamiento que hay que tener en cuenta y en consideración cuando vamos a comenzar a diseñar nuestras estrategias de entender la nueva forma de trabajo. Y eso, Luego hay otro término, sí. no, y eso es bien interesante porque hace un ratito tú hiciste mención a Microsoft. Por ejemplo, cuando en su momento empezamos a ver temas de cultura con ellos, recuerdo que una parte importante del Growth Mindset era entender y aprender que realmente podemos trabajar de otras maneras y realmente podemos ser eficientes y romper o sea, ese arquetipo. Tiene una parte operativa, pero también hay un compuesto mental, que es el comprender Sí, que realmente tú puedes autodisciplinarte. O sea, creo que el gran reto para un manager, como tú dices, es la parte del control. Entonces, la gente no confía en que las personas puedan ser autodisciplinadas, ¿no? Entonces dices, ¿realmente esta persona podrá evolucionar? Si yo conozco que esta persona no ha sido tan organizada, tan ordenada, tan sistemática, ¿realmente lo podrá hacer por su propia cuenta? Yo creo que esa es la gran pregunta de fondo detrás de todo el temor de... sí. Sí, total. Y ahí entra el tema de cultura de confianza, ¿no? Y qué es lo que compone una cultura de confianza. La cultura de confianza te habla, me voy a salir un poquito del tema, pero la cultura de confianza te habla, Adrián, de 4 pilares, ¿no? Que estaría buenísimo que quienes nos están escuchando hagan de repente una reflexión y miren a sus equipos, ¿no? La primera es, has creado un círculo de seguridad en tu equipo, o sea, has creado un espacio realmente de seguridad psicológica en tu equipo, ¿no? La segunda está relacionada a el equipo está abierto a mostrarse vulnerable o no, ¿no? Todo el tema de vulnerabilidad juega un rol bien importante. La tercera está relacionada a vivir la cultura, ¿no? A cómo estamos viviendo, a medir cómo estamos viviendo la cultura. Y en general, te diría que con estos pilares de construir lo que es la cultura de confianza es recontra importante para lo que tú dices. Si no hay cultura de confianza, es obvio que vas a tener miedo de si la gente está trabajando o no, ¿no? Entonces creo que es importante entrar y revisar esto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Ven, Siguiendo el orden, nada, me parece que es importante que entendamos entonces qué es trabajo remoto, qué es home office. Home office es trabajamos mientras estamos en un espacio único que es nuestra casa. Hoy podríamos decir que hacemos home office en medio de la pandemia, porque estamos la mayoría encerrados en casa. Teletrabajo, y aquí las personas sobre todo que son especialistas en temas legales, está mucho más asociado a la modalidad de trabajo regulada por la ley en cada país. Perú tiene su ley de teletrabajo, es una ley que según todo lo que estoy investigando no había más de 2.000 o 3.000 personas acogidas hasta antes de que comenzara el tema de la pandemia. Y es una ley que imagino que tendrá que ir transformándose conforme se van transformando también las organizaciones. Y luego, Adrián, hay 2 conceptos más que me gustaría traer para cerrar esta parte, que creo que es importante que los entendamos. El concepto de remote first, que es primero remoto. Y aquí ya comenzamos a entender por dónde podrían ir las nuevas formas de trabajo en las organizaciones. El primero remoto es cuando trabajamos de tal manera que priorizamos el trabajo en remoto en la organización. Es decir,
pienso primero en remoto y en segundo lugar pienso en presencial. Entonces le delegas, Adrián, a los colaboradores, los empoderas para que ellos puedan tener la flexibilidad de elegir, ¿no? Esto es bien desafiante para las compañías, ¿no? ING en España y en Portugal, ¿no? O ING es un banco que es referente en todos los temas de transformación a nivel mundial, y ellos desde el 1 de septiembre de este año, para sus equipos de España y Portugal, desplegaron un programa de flexibilidad en la cual delegan en el colaborador la responsabilidad de elegir si quiere ir a la oficina o quiere trabajar desde casa. Y esto va acompañado de este mindset de primero remoto. Y el último, que creo que a mi parecer, y de acuerdo a todo lo que veo y con la gente que comparto, es lo que yo creo que se viene para nuestra región, ¿no? Que es el modelo híbrido. ¿Qué te dice el modelo híbrido? Contamos con un sistema de trabajo en la organización que alterna entre el presencial y el trabajar en remoto. Y aquí, aquellos que han trabajado en minería, yo vengo también del mundo de la minería, recordarán estos regímenes con los que se trabajan, por ejemplo, en las minas, ¿no? El Sí. famoso 14/7, ¿no? Entonces, 14 días estoy en la mina y 7 días estoy libre para poder estar con mi familia, ¿no? Y que ahora ese 14/7 se ha vuelto además un multiplicador, porque es 14 más digamos, aislados en un hotel acá antes de poder subir. Increíble, sí, sí, ese es todo un tema también, ¿no? Ojo para tenerlo en cuenta, sobre todo en la experiencia del colaborador, ¿no? Y los híbridos, Adrián, yo creo que van a ser los modelos hacia donde vamos a virar, en el cual probablemente las organizaciones desarrollen un modelo en el que te digan 3 días estás en remoto y 2 días tienes que venir a la oficina. Todo esto, Adrián, genera un cambio alucinante, pero un cambio en mindset, un cambio en la organización y un cambio en los lugares de trabajo también. Creo que vamos a también llegar, vamos a transitar hacia este punto en el cual las oficinas, como las conocíamos, ya no van a ser de esta forma, ¿no? Las oficinas tienen que estar ahora adaptadas a este nuevo formato de entender el trabajo. ING en España y Portugal, por ejemplo, hizo todo un cambio en sus oficinas y abrió sus nuevas oficinas recientemente, pero son oficinas que están diseñadas basadas en este programa. Así que eso por un lado, creo que es importante entonces que ordenemos los términos, haciendo un repaso, un recap de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es importante entender hacia dónde estamos transitando, el futuro no va a ser remoto, pero es importante tener claridad de qué vamos a hacer o qué camino vamos a elegir, y como hemos visto, parte de profesionalizar es entender qué es qué. Si entramos a ver, Adrián, el tema de cultura y agilidad, vamos a entender, y te lo voy a mostrar en 4 pasos bastante rápidos, por qué una cultura de trabajo remoto tiene que ser imperiosamente ágil. Para mí, y te lo digo desde mi experiencia en remoto y ágil son como el encuentro perfecto, ¿no? Y vamos a ver por qué. ¿Qué nos dice el manifiesto ágil, ¿no? Y cómo conecta con remoto. El manifiesto ágil tiene 4 principios que los traigo aquí y vamos a ver cómo conecta esto con remoto. Uno de los principios es: colocamos a los individuos e interacciones en primer lugar por sobre los procesos y las herramientas. Y esto tiene que ver mucho con lo que conversábamos al inicio, ¿no? Para poder diseñar estas nuevas formas de trabajo, tenemos que concentrarnos en los individuos, es decir, en los colaboradores y en sus interacciones. Los procesos, Adrián, y las herramientas van a ser nuestros aliados, pero donde tenemos que concentrarnos es en individuos e interacciones, ¿no? O sea, concentrarnos mucho, ser muy people-centric, sobre todo ahora que vamos a comenzar a diseñar estas nuevas formas. Y este es un principio de agilidad, entonces como ves, realmente hay un match entre agilidad y remoto. Lo segundo, esto también es importante, el segundo principio de agilidad te dice, oye, es importante que pongamos en funcionamiento las cosas. Hay que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Probemos. No nos vayamos a encarrilarnos en proyectos de 3 años que recién los sacamos a probar y ven la luz después de muchísimo tiempo, sino que, como siempre diré, pequeños cambios hacen grandes diferencias, ¿no? Y creo que cuando estamos pensando en remoto tenemos que pensar así. No podemos seguir pensando en desarrollar proyectos, estrategias que se cocinen a puerta cerrada y eternamente, sino que tenemos que salir a probar. El tercero, que es
fundamental cuando hablamos en remoto es la colaboración, ¿no? El liderazgo desde el punto de vista de este principio tiene que ser un liderazgo que llame a la colaboración, que invita a la co-creación en los equipos, ¿no? Una de las cosas que te plantea y creo que te desafía el tema de trabajo remoto es la colaboración en virtual, ¿no? Sí. Entonces es importante el tema de colaboración por una negociación contractual, es decir, algo que yo te tenga que imponer, ¿no? Y el último es, me encanta porque este es el principio ágil que a mí más me gusta, que es abrazar la incertidumbre, ¿no? Hoy más que nunca, en este mundo VUCA en el que estamos, tenemos que enamorarnos de abrazar la incertidumbre, de responder ante el cambio, de no seguir el plan, y ahí, Adrián, he puesto este muñequito que creo que hace mucho sentido con el tema de growth mindset, ¿no? Este de aquí, o sea, este principio de agilidad, te demuestra claramente que necesitamos tener growth mindset para poder avanzar, porque si no, no vamos a poder avanzar. Entonces, como ves, en estos 4 pasos, remoto es igual a ágil, ¿no? Entonces, no hay mayor ciencia, creo, detrás de esto. Ahora hay algo también bien interesante y puede sonar un poco extremo, ¿no? Pero hay una frase muy buena de un comandante de los Marines de Estados Unidos que decía, you never know your limits until you, o sea, nunca vas a poder, vas a conocer tus límites hasta que no vayas en esas aguas en las cuales entiendas tus límites. Y me parecía bien interesante porque creo que también es una mentalidad muy válida con lo que tú dices, ¿no? Si nunca te pones a probar, nunca vas a saber. Súper, Exactamente. súper, súper. Exacto, entonces creo que como ves, o sea, sí conectan, ¿no? Hay mucha gente a mí en los talleres que doy, me dicen, oye, pero agilidad y remoto, ¿cuál es la...? O sea, la realidad es esta, y en realidad remoto es ágil, ¿no? Entonces es importante entenderlo y mirarlo así. Adrián, aquí lo que traigo, y creo que esto ya nos puede dar muchísimo más luces de aterrizar las cosas a la accionabilidad. Vamos a ver algunos casos, Adrián, de compañías que son referentes en el mundo y qué es lo que están haciendo hoy en día. Les hablé de ING al inicio. ING tiene ya un modelo, como te dije, 100% libre elección, alucinante, ¿no? O sea, para haber llegado, Adrián, a un modelo sostenible como este, la cultura de confianza que debe tener esa compañía en sus equipos tiene que ser alucinante. O sea, para mí, este es como uno de los mejores casos que podemos ver en el mundo de cómo una cultura basada en la confianza te permite sostener modelos como este. Ellos tienen este modelo que se llama 100% libre elección, donde cada colaborador, como te dije, puede organizarse con total libertad y elige desde dónde quiere trabajar. Además de eso, algo que es fundamental es que ING lo que trabaja es este modelo basado además en un programa de desconexión digital. Estas keywords, espero que todos nos la grabemos, porque el gran desafío hoy, tú me lo preguntabas al inicio, ¿no? Es la desconexión digital. Estamos todo el día sentados frente a la computadora, frente al celular, ¿en qué momento desconecto? ¿No? ¿En qué momento desconecto? Y ahí es lo que yo te decía, los no negociables, ¿no? Mi familia es un no negociable. Cuando yo desconecto digitalmente, desconecto realmente, ¿no? Y lo que me gusta mucho del ejemplo de ING es que han trabajado, Adrián, muy a profundidad en que los colaboradores asuman y entiendan la importancia de desconectar digitalmente para ser productivos. Tú Y sabes, esto es Paula, totalmente disruptivo, ¿no? Porque tú puedes decir, no, más productividad, necesito más tiempo, más conexión, más conexión. Y lo que te dice ING es, oigan, señores, para ser más productivos tienes que desconectar. Para ser más productivos tienes que apagar el computador, tú ¿no? O sea, sabes, tienes que saber parar. tú sabes, Darcy, que es súper interesante lo que tú mencionas porque hace unos años atrás el instituto sacó un paper muy interesante que se llamaba The Healthy Mind Platter, que es como que el plato de la mente saludable. Ujú. Explicaba desde las neurociencias que eh, realmente existe un porqué, que es lo que tú dices a nivel científico, de por qué las personas y el cerebro requiere este espacio de recarga en su rebalance para procesar cognitivamente eficientemente. Entonces es súper interesante que tú además lo estés complementando con esto que nos enseñas porque el tema de desconexión digital es clave y cuesta.
es clave y cuesta. A mí, yo te digo, a mí me cuesta. O sea, yo sé que esto, yo Todos. que hay que tener ese mind plan. Pero a mí mismo me cuesta a veces el poder decir, oye, voy a cerrar la computadora y a mí la estrategia que me ha funcionado, no sé a ti, pero a mí una estrategia que me ha funcionado es, por ejemplo, el hábito de cerrar la computadora, cuando cierro la laptop, ya en ese momento ya para mí mi mente ya no está en el trabajo. ¿Tú qué haces? ¿Qué estrategia tienes? Igual, igual. De hecho, me has hecho acordar que lo hago todos los días a las 6 de la tarde, digamos. O sea, cierro, porque llegan, nada, mi esposo y mi hija están parados en la puerta de acá, los veo, cierro y digo, listo, se acabó, ¿no? Dice, sí, me voy, ¿no? Y me olvido. Entonces, y dejo el celular acá también, tengo un espacio felizmente donde puedo estar como tranquila, entonces dejo todo aquí, mis gafas, mis lentes, mi termo, todo aquello que me remita a trabajar, lo dejo acá, ¿no? Y, y Entonces, Y eso le puede dar muchas luces a la gente que nos puede estar escuchando, ¿no? Porque puede decir, oye, Adrián, Tarsi, qué bacán lo que están hablando, pero ¿cómo lo aterrizo? O sea, si es que tú estás en tu casa o estás en algún ambiente, dedica un espacio, ¿cierto? Físico a sí, esa sí, oficina, quédate ahí y haz ese hábito de ese ancla de, ya sea cerrar la computadora, guardarla, lo que sea, ¿cierto? Pero eso señala mi hábito de cerré mi día, ya no lo vuelvo a abrir, ¿cierto? Eso es lo que me... totalmente, totalmente. Y tengo cosas que son como los don'ts, o sea, por ejemplo, jamás llevar la computadora a mi habitación, ¿no? O sea, la computadora casi como que se derrite si entra a mi habitación, ¿no? Entonces, tengo como algunas cosas, y es que en verdad tú me preguntabas al inicio, ¿no? Pero creo que si uno no es metódico y disciplinado, hoy la situación en la que estamos creo que nos invita a ser muchísimo más disciplinados y el desafío es ese, ¿no? Porque es mucho más fácil, Adrián, tender a volvernos dispersos y desordenados estando en la situación en la que estamos. Sí, estructura, Total, la estructura manda. estructura, tal cual. Avanzo, me encanta el modelo de los japoneses. Fujitsu desarrolló un programa, Adrián, que le llaman cambio de vida laboral. Así le llamaron al programa. Me encanta este ejemplo porque lo llevan a sus 80.000 colaboradores en Japón. Aquí también vamos a ver que Fujitsu en este programa la prioridad es desarrollar el mindset remote first. ¿Te acuerdas que lo veíamos al inicio, no? Este mindset de mi prioridad es estar en remoto y luego pienso si realmente necesito ir a la oficina a trabajar, ¿no? Pero hay dos cosas que me gustaría rescatar de esta propuesta que trae Fujitsu, Adrián. Una es que va a hacer esta bajada a toda la corporación creando un programa, un modelo, ¿no? Y creo que eso también tiene que ser parte de todas las organizaciones y de todas las personas que nos estén escuchando, porque las cosas para poder comunicarlas, bajarlas, hay que empaquetarlas y prepararlas bien. Y la gente tiene que entender que está dentro de un marco, de un nuevo cambio de paradigma y que el modelo, mira, ellos le pusieron un nombre que se llama cambio de vida laboral, ¿no? Y todos estamos como en el mismo barco. Y otra cosa, Adrián, que me gusta mucho el ejemplo de Fujitsu, y por eso lo traigo, es que para Fujitsu, la razón por la que desarrollan este modelo responde a que es parte de su estrategia de transformación digital. Y esto me parece ya como también loquísimo, ¿no? Entender que la transformación digital necesita tener una base, obviamente, de transformación cultural, que son las personas. Muchas veces yo siento que cuando hablamos de transformación digital queremos hablar, sí, la inteligencia artificial, sí, la automatización, sí, y estamos pensando mucho en la tecnología, y creo que no llegamos a entender que la verdadera transformación pasa primero por las personas. Y este es un ejemplo que a mí me gusta traer porque me parece alucinante que para un Fujitsu, que es una empresa líder en el mercado y referente, un modelo de cambio y que está asociado sobre todo a cultura sea parte de su estrategia de negocio de transformación digital, ¿no? Y Potente, finalmente, potente sí, y no, y da luz de la estrategia, ¿no? O sea, de lo que hay que hacer, el paso a paso. No puedes mandar a la gente a su casa y asumir de que van a hacerlo todo bien si no les has preparado una estrategia, un programa, un onboarding a este mundo digital. Y que ese programa de exacto, onboarding requiere pilares, ¿cierto? Mentalidades, exacto. cultura, estrategias. ¿Qué más requiere, Tarsi? ¿Qué más Y, requiere? hay algo que no lo digo aquí, pero que me encanta de Fujitsu, Adrián, y es que uno de sus principios para hacer todo esto es trabajar desde casa nos va a hacer más productivos y eso nos va a hacer más felices,
¿no? Y entonces habla de la felicidad, que Adrián, a veces yo siento que en la región la felicidad es una palabra tabú en las organizaciones, ¿no? Es como, ¿para qué vas a hablar de felicidad, ¿no? O sea, es casi como hablar de cosas que ni Sí, existen, ¿no? sí. Y nada, esta mirada japonesa me gusta mucho, ¿no? A Porque el ver, japonés dice, felicidad atrae productividad, ¿no? felicidad te atrae productividad. Es que es cierto, yo te digo, cuando uno está feliz, el Es cerebro productivo, claro, sí. más ideas, te ocurre ese fenómeno de cuando estás en la ducha, ¿no? Y se te ocurre... Y además tú has dicho algo bien interesante, o sea, ¿qué más debería de tener una empresa que quiere, o sea, qué más debería tener en cuenta como factores y elementos al momento de hacer esta transición? Porque muchas empresas ahorita están pensando, el país, las AFP se empiezan a mejorar nuevamente en las acciones, por ende ¿no? se están abriendo nuevamente proyectos, entonces se viene una recuperación económica fuerte. Vamos a regresar a las oficinas. Es lo que muchas compañías o líderes piensan. ¿Qué es lo que tenemos que pensar ahorita y cuáles son los elementos que tenemos que considerar en la estrategia al evaluar si realmente esto es conveniente o no? Escuchar a las personas. Las personas no son las mismas, Adrián. O sea, anoche conversaba con algún colega sobre esto, ¿no? Y hablábamos de, hay todo un cambio en las personas. Hay mucha gente que además te dice, yo ya descubrí que soy mucho más productivo aquí que estando en la oficina. Entonces creo que es importante, siempre diré, por más que avancemos en los tiempos, en la tecnología y todo lo demás, stay human, ¿no? O sea, hay que escuchar a la gente, hay que seguir siendo humanos. Creo que el gran desafío y que podemos aprovechar hoy en día, que todavía no hemos vuelto del todo, es escuchar a las personas, ¿no? Y entender a partir de ahí cómo podemos ser mucho más productivos escuchando a las personas y entendiéndolas y poniéndonos en su lugar. Sí, Ahora para una mí, pregunta. Este programa de cambio de vida cultural, por ejemplo, ¿qué incluyó? Imagino que le compartieron las mentalidades que hay que empezar a reflexionar, ¿cierto? Acerca de la felicidad, acerca de la productividad. Imagino que también se abordó temas de desconexión digital, que tiene sí, sí. cómo tener hábitos. Sí, de hecho la lámina la traigo bien resumida, ¿no? Pero el programa en general, incluso Adrián, a quien quiera está en la web de Fujitsu, lo pueden, hicieron una comunicación mundial muy comprometida, hablaban efectivamente, como bien dices tú, hablaban de la desconexión digital, hablaban de la productividad, hablaban de empoderar a sus equipos para que ellos pudieran decidir qué era lo mejor, hablaban de empatía, hablaban de cultura de confianza, ¿no? De que confiaban y por eso delegaban en sus colaboradores, en sus 80.000 colaboradores, la posibilidad de elegir cómo querían ellos trabajar, ¿no? Entonces creo que son varios ingredientes que necesitamos repasar para poder caminar hacia este nuevo cambio. El modelo de Microsoft es otra compañía que también viene, creo que bastante referente en el mercado. Ellos vienen también desarrollando un modelo que es como, yo lo llamo responsabilidad flexible, ¿no? Aquí te traigo justamente, basándose en una cultura de confianza, empoderamos a los empleados porque sabemos que cada uno tiene un alto sentido de responsabilidad para que ellos sepan lo que tienen que hacer. Y la consigna, como te la dije al inicio, en el caso de Microsoft, y lo dijo Luis Izquierdo, que es la directora de Recursos Humanos para España y Portugal, el trabajo es algo que hacemos, no es el lugar al que vamos, ¿no? Y, Entonces, o sea, pero además, si el director de Recursos Humanos, o sea, las cabezas tienen que tener claridad y confiar en esto, ¿no? Sí, pero volvemos aquí creo que al punto de partida. Si no confiamos en la gente, y esto, mira, paso al siguiente ejemplo, ¿no? Este es el caso de Siemens. El de Siemens ha sido un ejemplo a nivel mundial bastante polémico. Ellos han desarrollado este modelo que es trabajo desde cualquier lugar y 3 veces a la semana, ¿no? Ya esto es como más de avanzada todavía, pero es real, esto está pasando, esto se anunció hace 2 meses. Y cuando se anuncia, el CEO, mira lo que dice Adrián, o sea, dice, si no podemos confiar en nuestros empleados, entonces estamos reclutando mal, ¿no? Entonces ya es, oye, no es la culpa del colaborador, es mi culpa porque yo no estoy reclutando bien, porque mi área de reclutamiento está haciendo mal las cosas. Y este cambio, ¿no? Esta vuelta, cambio de tuerca, de decir, oye, el que está haciendo malas cosas soy yo, pues, o sea, si desconfío,
soy yo, no son ellos, ¿no? Es mucho más fácil que en las organizaciones, digamos, no, es la culpa de los colaboradores, no es la culpa de los empleados. Me encantó, traigo esta frase que es del CEO de Siemens, ¿no? Además él dice, oye, para haber nosotros llegado a desarrollar un modelo como esto, estamos además trabajando en un liderazgo que está basado en dejar de medir el éxito por cuántas horas se trabaja, sino por la entrega de valor. Y esta frase recontrapotente que ahora te la cuento, me parece que cierra perfecto esta propuesta, ¿no? El CEO de Siemens dice, lo importante es hacer que el tiempo de los colaboradores cuente en lugar de estar contando el tiempo de los colaboradores, ¿no? Entonces, son miradas, son cosas que suceden, que están llevadas a la accionabilidad. Creo que son ejemplos los que te estoy trayendo ahora que vale la pena mirarlos, escucharlos, entenderlos y que nos llevan además a los líderes de las organizaciones a reflexionar, hacer de repente una cuestión bastante introspectiva y decir, oye, ¿en qué nivel está la organización? ¿La organización realmente está lista para llegar o para dar el siguiente paso? ¿O cómo vamos a armar este plan de poder llegar a transitar a un nuevo modelo de trabajo, ¿no? Porque mira, o sea, Siemens lo está haciendo, Microsoft lo está haciendo, Fujitsu lo está haciendo, ING lo está haciendo, ¿no? O sea, Y, no lo he traído aquí, perdóname, solo cierro que Mercado Libre en la región, creo que hoy en día, Adrián, es un gran referente. Acaban de lanzar hace menos de un mes un programa que se llama Meli 50-50, híbrido, ¿no? ¿Por qué? 50% de tu tiempo tienes que estar en la oficina y 50% de tu tiempo tienes que estar en remoto. Ya lo lanzó, Mercado Libre me parece que tiene 14.000 colaboradores en toda la región y lo ha trabajado para todos sus colaboradores en la región. Nuevamente, aquí aparece un programa. Meli, o sea, tiene un nombre el programa, tiene una serie de promesas el programa, tiene una serie de premisas también por las cuales parten, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí, y ya por eso solo llevo a la parte de la conclusión, por mi lado, es eh, qué estamos haciendo en nuestras organizaciones, ¿no? Porque el futuro del trabajo no es mañana, el futuro del trabajo lo estamos haciendo y construyendo ahora, ¿no? sí, y no, es súper interesante las reflexiones y varias preguntas aquí. La primera es, ¿qué tan importante en ese sentido, por ejemplo, son los OKRs para poder implementar esto, ¿no? Vamos a la parte de implementación. Digamos que una persona dice, ok, estoy convencida, realmente yo lo que requiero hoy en día es básicamente una cultura que tenga un mixto, probablemente un híbrido entre que la gente venga y no ya. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo a nivel personal he encontrado en mis equipos de trabajo que los OKRs han sido un sistema que realmente nos han permitido no hacer ese conteo. Yo al inicio, no te voy a negar, sí era una persona que contaba las horas porque obviamente cuando tú empiezas, sobre todo con un emprendimiento, dices, oye, quiero que cada hora de cada colaborador realmente esté enfocada en el propósito de nuestros clientes y necesito validar, sobre todo en los primeros meses de trabajo con un colaborador nuevo en una startup, que realmente esta persona está enganchada y que más allá de la confianza que yo le puedo tener, cuál es el sistema y la herramienta que vamos a tener como equipo. Entonces encontré en los sprints y en los OKRs ese espacio para realmente poder definir una herramienta que me permita llevarla a la acción. Bajo tu punto de vista en la experiencia de los casos que hemos visto, ¿cuáles son los sistemas o la metodología que están utilizando ellos para poder desplegar este tipo de entregable cíclico, revisar sobre KPIs, etcétera? Me encanta la pregunta, Adrián. De hecho, estaba apuntando cosas mientras te escuchaba hablar. A ver, lo primero que te quiero comentar es que los OKRs en realidad son parte de una transformación cultural, ¿no? Yo creo que mientras vean a los OKRs como son parte del planeamiento estratégico, solo lo hacen los de finanzas, o sea, vas mal. Entonces, primero es entender que se trata de un cambio cultural en las personas y por lo tanto tienes que evangelizarlo desde ese punto de vista, entender que las personas en general, en las organizaciones que vienen acostumbradas, Adrián, a trabajar en KPIs, porque es el indicador universal que todos hemos conocido, ¿cómo voy a hacer ese cambio, ese switch? Eso es lo primero, entender que OKRs es transformación cultural. Lo segundo
Adrián, es darle un propósito a los OKRs. A mí me pasa que muchas personas que conozco te dicen, oye, ¿por qué haces OKRs? No, porque lo hace Google. ¿Y tú por qué lo haces? O sea, ¿lo necesitas? No, no sé. No, porque lo hace Google y como Google lo hace es cool y nosotros también nos subimos al carro de lo cool, ¿no? Entonces, hay mucha gente, yo cada vez veo muchísimo más que hay certificaciones de OKRs y tal, ¿no? Y lo que siempre digo es, ojalá que cuando se estudie todo esto, se entienda realmente el real propósito de por qué lo estás haciendo, ¿no? Sí. Una de las grandes temas, Adrián, es enseñarle a la gente por qué y para qué usamos OKRs, ¿no? Entonces creo que son esas dos. Cuando hablamos de remoto, Adrián, creo que el gran desafío es medir la productividad y algo que yo escuché en una charla que tuve con el CEO de una plataforma digital chilena que se llama Ranmi. Conversábamos con él y él me decía, mira, la mejor forma de medir productividad estando en remoto es medir pequeñas entregas de valor, ¿no? O sea, hay que estar midiendo pequeñas entregas de valor. Los OKRs, Adrián, para esto son claves, son fundamentales. Creo que un paquetito de trabajo remoto tiene que venir con indicadores como OKRs, sobre todo porque es ágil, porque necesitamos medir las pequeñas entregas de valor rápidamente y creo, Adrián, que es importante honrar a los OKRs, ¿no? Y esto también es fundamental. Yo a veces veo que, por ejemplo, eh, la gente dice, ya, vamos a trabajar con OKRs y los vuelve binarios, sí o no, cumple o no cumple. Y eso ya es un KPI, ya lo convertí, ya lo desnaturalizaste, ¿no? O ponerte OKRs que sabes que los vas a cumplir al final del quarter que estás llevando, ya también lo desnaturalizaste, porque el OKR lo que te dice es tiene que ser aspiracional, ¿no? El OKR, Adrián, lo que valora, lo que honra el OKR es el esfuerzo, ¿no? Es el camino que estás recorriendo. Entonces, y otra cosa que es importante en el caso de los OKRs y que veo que son tentaciones que pasan en las organizaciones, es construir OKRs a puerta cerrada, construirlos en las gerencias y no co-construirlos, ¿no? Y la verdad, Adrián, que un OKR se tiene que co-construir, ¿no? Es la única forma. Es súper interesante, de hecho, este es un tema como para otro, hay muchos temas creo que van como para otros Sí, podcasts, por un tema de tiempo, pero creo claro, con gusto. pero creo que la audiencia se lleva mucho hoy día porque hemos escuchado claramente varios ejemplos y casos de éxito en Perú y en la región y en el mundo de todo lo que implica esto, cuál es el viaje que tienes que seguir si es que tú eres gerente, cuál es el tipo de decisiones y cómo los OKRs además también pueden ser un medio interesante, pero tenemos que aprender a utilizarlo, ¿cierto? Ahora una Sí, pregunta, total. solamente para ir cerrando, ¿cuál es el Sí. límite al momento de hablar ya del OKR? ¿Cuál es el límite entre esfuerzo y resultado? Porque a mí me ha pasado también que muchas veces colaboradores, y yo nuevamente, nosotros enseñamos todas esas metodologías de Growth Mindset y demás, pero a veces a mí mismo me ha costado el definir la entrega de valor entre el esfuerzo y el progreso Eso. y hasta qué punto también vamos a tener un liderazgo adaptativo y situacional, ¿no? Porque a veces compañías como Google pueden permitirse mucho tiempo de esfuerzo y foco de esfuerzo porque los recursos y la caja que tienen evidentemente se los permite, pero tal ¿Verdad? vez hay empresas aquí en Perú, medianas y grandes, que están pasando por procesos de reacomodamiento frente al contexto, ¿cierto? Estamos Sí, hablando total. de empleados y situaciones que van a mejorar. Estoy segurísimo que rápidamente esas tasas van a bajar a 2, 1 y pronto y muy rápido, en poco tiempo, pero en ese contexto, ¿cómo hacemos para que también la gente tenga esta sensación de mi OKR también es esfuerzo, pero ese esfuerzo pues es Que tengo que cumplirlo. de valor, Que ¿cierto? tiene que llegar a un resultado. Adrián, creo que es importante tropicalizar los OKRs, sobre todo en compañías, como bien mencionas tú, que no están necesariamente listas para llegar o poderse dar como este espacio de, vamos, solo valoro el esfuerzo, ¿no? Creo que hay que tropicalizar, no hay que tener miedo, la teoría te dice que el OKR es esto, pero luego lo puedes tú mismo tropicalizar, pero sobre todo
creo que hay que educar y evangelizar a la gente. Si tú a la gente le dices, oye, vamos a tener este indicador, pero tienes que llegar a la meta y hay que cumplirlo, o sea, lo manejas así y todo está dicho, como diría también este dicho, guerra avisada no mata gente, ¿no? Entonces, creo que se puede trabajar muy bien, pero me parece que las compañías y todos nos podemos dar la licencia de poder tropicalizar un OKR, de adaptarlo a la necesidad de la organización en la que estamos y al estadio en el que está esa organización hoy en día, ¿no? Pero sobre todo comunicando, siendo transparentes con las personas, ¿no? Y esto es lo que estoy esperando de ti, este es nuestro concepto de OKRs que vamos a manejar dentro de la organización. De los OKRs y sus 25 definiciones, vamos a nosotros como empresa a adoptar 5, y estas otras 5 son las que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y entonces ahí creo que queda muy claro, ¿no? Hay una frase que es muy linda, que me gusta, que es: la claridad es delicadeza, ¿no? Y creo que más todavía en un contexto en remoto y más cuando trabajamos así, ser claros, ser transparentes con nuestros equipos es ser delicados, ¿no? Ser Totalmente de considerados. acuerdo. Creo que le has dado un boom. O sea, yo creo que todas las organizaciones, tú tienes que partir, ¿no? Si es que tienes menos de 100 colaboradores, tienes este sistema de OKR. Si es que tienes tal vez menos de 500 o de 1000 a 500 o de 2000. Y de verdad que Sí. es súper interesante. A mí mismo esto me ha ayudado muchísimo a clarificar algo con lo cual... Sí, de hecho, Adrián, lo que tienes que evitar es decir, no es que John Doerr dice, no, no, está bien, John Doerr ha escrito el libro, es el padre de los OKRs y Exacto. tal, pero vamos a ver cómo eso lo adapto a mi necesidad, ¿no? A la realidad de la Y organización. sobre todo cuando tienes altos estándares, porque yo creo que si tú quieres cambiar el mundo y quieres que tu organización cambie el mundo, pues tienes que presionar hacia adelante de forma obviamente inspiracional, motivacional, Sí, enganchando a todas sí, las sí. personas, pero tienes que también permitirles herramientas y que se entienda esa cultura. Y creo que en los OKRs, como tú dices, hay muchos puntos ciegos y es la carta blanca para poder implementar esta cultura de teletrabajo eficiente que todos queremos. Porque en verdad, Exacto. porque mira, ¿qué otra variable del OKR hay? Yo no conozco, al menos de las eficientes, yo o sea, la agilidad yo la veo muy como KR, ¿no? Creo que eso, o no, Lo medimos en OKRs, sí, ¿cierto? Es eso sí. KR. Entonces, ¿qué otra, en todo caso, para ir finalizando, ¿tú conoces alguna otra alternativa al OKR que yo creo que Hoy en día trabajo con OKRs y con KPIs, sí, yo ¿no? también, Para medir nuestras entregas de valor trimestrales son los OKRs, sí, yo ¿no? también Y creo. para medir la entrega de valor anual, los KPIs. Yo totalmente de acuerdo. Yo también creo que hoy en día la gran mayoría de organizaciones estamos tratando de utilizar eso que es lo más actual. ¿No? Sí. Ahora, una pregunta, un único mensaje. Si es que no pudiera quedar nada de Tarsi luego de ese podcast, toco madera que eso nunca suceda, pero siempre me gusta hacer esta pregunta a todas las personas que vienen aquí. Se le hemos hecho al ingeniero Ah, Karen Pinodo, le hemos hecho a muchos hijos. Pregunta, ¿cuál sería aquel mensaje, tres frases que tú le quisieras dejar a todas las personas en el mundo? Si es que no pudieras dejar nada en un libro, nada escrito, cero videos, cero podcast, cero talleres. ¿Cuáles serían esas tres ideas, frases, fuerza que quisieras dejar al mundo? Que dirían, esta es la esencia de Tarsi y la contribución al planeta. Me encanta. La primera, la dije en algún momento, abrazar la incertidumbre, siempre estar dispuesto a abrazar la incertidumbre, estar agradecido al cambio, ¿no? Estar muy agradecido al cambio. Creo que esa es una. La segunda, que tiene más que ver con el tema del trabajo remoto, es el futuro del trabajo. No va a ser 100% remoto, pero sobre todo el futuro del trabajo lo estamos construyendo ahora. Creo que esa sería la segunda. Y la tercera, creo que sería, estoy aquí para servir, ¿no? O sea, en realidad estoy aquí para aportar a los demás, estoy aquí para poder enseñar, para poder compartir, para poder hacer que las cosas pasen, ¿no? Pero eso parte mucho sobre todo de una mirada bien de servicio, ¿no? O sea, creo que en el liderazgo es muy importante el tema del liderazgo de servicio, ¿no? O sea, el estoy aquí para servir, para hacer brillar a los demás. Sí, y es importante Y la... creo que lo hablamos en algún momento, ¿no? Porque cuando los demás brillan, brillo yo, ¿no? Sí, eso En es lo que me realidad encanta, es sí, eso. sinceramente. O sea, y creo que ese motivo por el cual no se... O sea, ha habido tanto rapport tan rápido en muchos aspectos, porque creo que al final
la vida es un solo viaje y tienes que tratar de hacer esto, pero tengo que aceptar que es un proceso, ¿no? Creo que conforme más autoconoces y más seguro y segura eres Sí, de ti sí, mismo, es que puedes empezar a dar cuenta de eso, porque un Real Madrid necesita un Cristiano Ronaldo, un Hierro, un Casillas, un Vicente del Bosque, ¿cierto? Necesito todo el equipo y todas las lindas mujeres, líderes, inteligentes, apasionadas que han dado soporte a este equipo en diversas claves y puntos estratégicos para meter más goles. Entonces es sí. clave cuando uno se da cuenta de eso y dices, man, y el brillo de esta jugadora no le quitó brillo a este jugador ni este jugador a esta jugadora. Y ese entendimiento de ecosistema creo que es el que a nivel empresarial y mundial aún Ah, hay que propiciar más. Y me encanta que cada vez más total. gente como tú esté también pensando esto. Mira, muchísimas gracias por todo. Creo que hoy en día toda la A audiencia ti. genera mucho valor, mucho aprendizaje. Ya saben, un favor, un último favor, cuéntanos un poco más de tus talleres para que la gente que quiera o está escuchando esto, ¿cómo puede hacer para aprender más de esto? Sé que tú eres una apasionada y en tus tiempos libres buscas inspirar una cultura de trabajo remoto. Sí, buenísimo. Nada, yo traje aquí a Perú una certificación internacional de trabajo remoto. Es una certificación en agilidad que nace en Holanda y que ahora, bueno, nada, tengo el gusto de poder darla acá en la región y compartirla con gente de la región. En octubre, este mes, ya tenemos un grupo que está agotado, pero No, tenemos otro que grupo. todavía está. Son dos grupos, pero uno ya se agotó, o sea, ya se cerró y tenemos uno que es que queda para los sábados, donde todos están cordialmente invitados. En noviembre seguramente abriremos otro. Es un espacio muy lindo, la verdad que para compartir, para aprender. La gente que se mete es gente que está realmente convencida y quiere hacerse cargo de construir el futuro del trabajo. Y nada, más información pueden buscarme en mi página de tarsilashino.com o en LinkedIn, que es donde estoy siempre ahí atenta. Sí, siempre te veo ahí en múltiples eventos, la pueden seguir en redes sociales, tarsilachino.com, ya saben, y en LinkedIn también, ella es Sí, gerente de transformación de gerente adjunta de gerente transformación adjunta de cultural. transformación cultural del BCP, que es uno de los bancos más importantes de Perú y de la región, y además tiene la escuela de liderazgo más grande del país. Así que ya saben, pueden referenciarla para buscar y encontrar estos talleres muy eficientes. Y por otro lado, también hago énfasis en que no se olviden la audiencia, este 5 de noviembre tenemos el evento de talento, transformación y tecnología más importante del país. Vamos a estar ahí con muchas organizaciones gigantes que están haciendo más gigantes, que están haciendo una gigante contribución al mundo y al país a través de su cultura, que como bien dice Tarsi, va en aspectos de teletrabajo, trabajo remoto, liderazgo, growth mindset, que es algo que mucha gente sabe nos apasiona por el impacto que tiene todo en ventas, en performance, a nivel de cultura. Y por supuesto, también los invito a que revisen todos nuestros podcasts. Ha sido un gusto estar contigo, Tarsi, aprender. El tiempo nos ha acabado. Igual, Volverla a repetir sí, pronto. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas a gracias a la ti. audiencia y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Chao, gracias Adrián. Yo muy feliz de estar compartiendo y aprendiendo con todos.